nada, él no está, pero vamos a hablar algo de la palabra. Todas las dudas que tengan de lo que yo digo, ustedes se la preguntan a él. Así que yo me desquito entonces. Él dice que... Sí. Bien. Yo sé que estuvieron tocando el libro de Gálatas. Luego yo toqué un temita que hablamos algunas cositas. De hecho, hablamos un poquito de los evangelios sinópticos y hablamos acerca más bien del evangelio de Mateo y de Marcos, y quién era Marcos y demás. Hoy el jefe, yo le digo el jefe, ¿verdad? Él es el jefe, pero el otro es el jefe de los jefes. Pues ese jefe, que es Moisés, me dijo que tocara la introducción a Efesios. Y vamos a hablar un poquito de esa introducción. No vamos a entrar como tal al contenido, porque yo sé que él lo va a hacer, pero sí queremos por lo menos leer esos primeros versos de ese capítulo 1, y entonces entramos lo que es el contexto de la carta y algunas cositas acerca de eso. Amén. Vamos a buscarlo primero, Efesios capítulo 1. Y aprovechando esa coyuntura antes de leer, hay una Biblia que es la Biblia del diario vivir. De hecho, es la Biblia que yo tengo de aquí, y yo siempre se la recomiendo a la gente, porque es una Biblia de estudio, a diferencia de la Biblia Thompson, que es una Biblia que trae referencias y que tiene, ¿verdad?, esa cadena temática, y usted la puede utilizar y buscar un texto aquí, uno allá, y ver esa cadena de texto. La Biblia del diario vivir trae muy buen comentario bíblico de casi todos los textos. En adición, siempre trae al inicio un bosquejo donde están los temas, los megatemas, los temas más importantes del libro. Trae también información sobre los personajes que se destacan en los libros y diferentes, o sea, te da diferentes herramientas. Y yo siempre a todo el mundo que me dice, recomiéndame una Biblia de estudio o dime qué Biblia tú crees que sea buena, la Biblia del diario vivir, así se llama, y es excelente, ¿verdad? Para uno poder estudiarla y poder comprender la escritura, te ubica en tiempo y espacio, y entonces usted, ¿verdad?, no solamente da los temas, sino que también actualiza, ¿verdad? Te actualiza, te da un tema, dice el texto y demás, y luego te actualiza, y es muy, muy bueno para leer. Efesios capítulo 1. Me gusta verme ahí porque me veo bien. Tener una autoestima elevada, ¿qué hace? Me veo hasta alto. No se me ve esta parte de acá atrás, si puede. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Lo puedes dejar hasta ahí, hasta el 8. Bien, la carta del apóstol Pablo a los Efesios es una de las cartas más interesantes, más importantes en todo el Nuevo Testamento. Y quisiera comenzar en esta noche citando algo que dijo John MacArthur en su comentario MacArthur del Nuevo Testamento. Y utilizó como una imagen para hablar de Efesios. Y él dice: hace algunos años el diario de Los Angeles Times divulgó la historia de una pareja de ancianos que fueron hallados muertos en un apartamento.
La autopsia revelaron que ambos habían fallecido a causa de desnutrición, una desnutrición aguda. Aunque los investigadores encontraron un total de $40,000 guardados en bolsas de papel dentro de un ropero. Pero muchos años antes, Haiti Green fue llamada la mujer más tacaña de todos los Estados Unidos. Déjame beberme esto. Cuando murió en 1916, dejó un patrimonio evaluado en $100 millones. No obstante, era tan miserable que prefería comer avena fría para ahorrar los gastos de calentar el agua. En una ocasión, su hijo sufrió una fractura en la pierna y ella se demoró tanto tratando de encontrar un hospital que le ofreciera tratamiento gratuito, que la pierna del muchacho tuvo que ser amputada debido al avance de la infección. Se dice que ella misma apresuró su propia muerte al provocarse un derrame cerebral mientras discutía con alguien las ventajas de la leche descremada, porque era más barata que la leche entera. Y la epístola de los Efesios está escrita para cristianos que quizás tengan la propensión o la tendencia o la inclinación a tratar sus recursos espirituales en una forma similar al manejo mezquino de aquellos esposos y de Haiti Green acerca de sus recursos financieros. Y no estamos hablando de recursos financieros en términos, ¿verdad?, de la carta, sino recursos espirituales. Tales creyentes se encuentran en peligro de padecer de desnutrición espiritual grave, porque no están aprovechando el inmenso depósito lleno de alimento y de recursos espirituales que están a su disposición. Y prácticamente lo que quiere decir MacArthur, ¿verdad?, en ese escrito, es que la carta a los Efesios es, mire, una alacena de recursos para que nosotros espiritualmente estemos saludables. Efesios es una carta que ha recibido nombres como el banco del creyente, la chequera del cristiano y el erario público de la Biblia. Gloria a Dios que decimos el erario público de la Biblia, porque el erario público de nuestro país está en el piso. Maltrecho para algunos, ¿verdad? Esta hermosa epístola, conocida también como la Carta Suprema, la reina de las epístolas. Un poeta y filósofo llamado Coleridge, un poeta inglés que nació el 21 de octubre de 1777, murió en julio de 1834, dijo que Efesios es la más divina composición humana. Habla a los cristianos acerca de las grandes riquezas, herencias y plenitudes que tienen en Jesucristo y en su iglesia. Les dice lo importante que son las cosas que poseen y cómo pueden reclamar y disfrutar las posesiones, las cosas que Dios nos da. O sea, la Escritura, hermanos, es un banco de recursos espirituales en todos los sentidos para el desarrollo espiritual del ser humano. Y a veces los seres humanos estamos flacos en jiquillo, flacos en el sentido espiritual. Ustedes siempre tienen, yo lo percibo. Porque no aprovechamos la Escritura. Pero no es el ejemplo de ustedes, porque ustedes están aquí aprovechando
¿verdad? La escritura. Mire qué interesante. Durante la Gran Depresión de la década de los 30, muchos bancos solo permitían que sus clientes sacaran un máximo del 10% de sus cuentas durante un periodo de tiempo determinado, porque los bancos no tenían reserva suficiente para cubrir todos los depósitos. Pero la carta a los Efesios nos recuerda que el banco de Dios no tiene límites. El banco de Dios, oiga, hay ahí superávit siempre. Gracias a Dios. Por eso decíamos que ningún cristiano tiene razón para estar arruinado espiritualmente, para estar raquítico, para estar empobrecido en su vida espiritual. Pablo habla aquí de las riquezas de su gracia. Habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Habla de las riquezas de su gloria. En esta carta la palabra riquezas se emplea en 5 ocasiones. La palabra gracia en 12 ocasiones. La palabra gloria 8 veces. Plenitud o llenar 6 veces. Y la palabra clave que une todas estas es la palabra en Cristo 15 veces. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente. Cristo es la garantía de todas esas bendiciones. O sea, las riquezas terrenales las podemos tener, pero se pueden agotar. Pero las riquezas en Cristo no se agotan. Las riquezas en Cristo no se envejecen. Así que esta carta a los Efesios ciertamente es un manjar. Cuando usted la lee, si la ha leído, tiene 6 capítulos, los capítulos son cortos, pero cuando usted la lee, es el corazón abierto de alguien que está enamorado de su Señor y está sorprendido a la misma vez de quién es Él. Se dice que cuando John Knox estaba muriendo, John Knox, un sacerdote escocés que fue líder de la Reforma Protestante en Escocia, quien se considera el fundador del presbiterianismo, del grupo de los presbiterianos. Se dice que cuando él estaba muriendo, le leían los sermones sobre la carta de los Efesios que hizo Juan Calvino. Sobre esta carta hay diversidad de opiniones sobre la paternidad de la misma. Y claro, nosotros ya de golpe y porrazo entendemos que fue el apóstol Pablo que le escribió. Y lo bueno del estudio y de uno profundizar en la escritura, y no lo digo por este caso, es que el estudio llega a uno a entender que muchas cosas de las que siempre nos han dicho a veces no son ciertas o están erradas. Por eso es que yo le decía el martes pasado que cuando yo llegué al colegio a estudiar, me dijo el profesor aquel día, nos dijo, yo le voy a tumbar el ranchito que ustedes tienen. De que todo lo que le han enseñado durante la vida, vamos a ver si se sostiene cuando investiguemos y entremos en la profundidad para, ¿verdad? No me digan que eso fue lo que le dijeron y ya. Hay que sostenerlo. De hecho, lo más maravilloso para mí de la vida cristiana es la oportunidad que uno tiene de evolucionar y crecer, ¿verdad? Como dice Gerardo de Ávila, uno no es un punto final hasta que muere, uno es una línea que sigue por ahí. Y es una realidad. Y uno se da cuenta de que antes pensaba de una manera y ahora piensa de otra. Y las cosas, ¿verdad? Nadie tiene el sartén cogido por el mango y diga que tengo la verdad absoluta acerca de esto. Pues se ha puesto en duda la paternidad literaria del apóstol Pablo. Muchos teólogos entran en esta discusión que cuando usted comienza a leer lo que dice un teólogo y lo que dice otro, usted dice, ¿qué rayo voy a pensar yo? Porque este tiene unos puntos, este tiene otros, y entonces como que no se llega a una conclusión.
Algunos dicen que esta carta no la escribió Pablo porque el lenguaje que aparece en esta carta no es el lenguaje común que utiliza el apóstol. Y entonces pues comienza la gente a poner en entredicho como si uno siempre tuviera que escribir de la misma forma o utilizar las mismas palabras. Y dicen que es verdad que en Efesios hay unas 70 palabras que no se encuentran en otros escritos paulinos. Pero la realidad es que en Éfeso Pablo dice cosas que no dice en otros sitios. Y para expresar nuevos pensamientos, ¿qué hacen falta? Pues nuevas palabras. Pablo, dice Hendrickson, uno de los comentaristas del Nuevo Testamento, es el hombre del brillante intelecto. Pablo era un hombre con sabiduría, un hombre preparado, un hombre con capacidad. Aparte que las circunstancias en las que el apóstol escribe no son las mismas en todos los escritos, ni tampoco es el mismo propósito. Porque no era lo mismo estar en medio del trabajo riguroso del apostolado, yendo de aquí para allá y haciendo tantas cosas, que estar como se encontraba Pablo en este momento, encarcelado. Por eso se le conoce a esta, y a Filipenses y a Filemón y a Colosenses, que como las cartas de la prisión. Así que no estaba en la misma situación. Y entonces pues el apóstol Pablo tiene más tiempo, está más tranquilo y puede entonces evolucionar o trabajar, ¿verdad?, el escrito bíblico de otra manera. Dije ahora mismo que la carta era parte de las cartas de la prisión. Se habla de las prisiones de Pablo, esta primera más o menos para el año 62 después de Cristo, aunque los encarcelamientos en Roma dictan del 62 al 67. Pablo sufrió en su experiencia de vida como apóstol y como cristiano alrededor de cinco cárceles, ¿verdad? O 5 momentos en que fue privado de la libertad. En Filipos fue libertado, ¿verdad?, fue preso. En Jerusalén también, en el capítulo 22, el verso 23 de Hechos se habla de esto. En Cesarea, en Hechos 23. En Roma, en Hechos 27, el 28. Y en Roma nuevamente, en 2 de Timoteo 4. Por eso que usted ve los encabezados de las cartas que siempre dice prisionero de Cristo, preso en el Señor, embajador en cadenas. Estuvo encarcelado en Roma por 2 años, al cuidado de un soldado que estaba con él allí, el que le custodiaba. Pero este encarcelamiento del apóstol Pablo no era que estaba enclaustrado en una mazmorra, sino que se había alquilado una casa y el apóstol Pablo estaba allí. Yo pienso que era como estar con Grilletti. Y estaba allí. De hecho, podía recibir visitas. Recibía visitas constantemente, así que le podía hablar, le podía predicar del Evangelio, le podía enseñar acerca de Jesucristo. Dentro del contenido de la carta se da a entender que el autor y los destinatarios, que eso es otro problema que tiene esta carta. Primero, el autor, que pone en entredicho, ¿verdad?, la autoridad de Pablo, dice que dentro del contenido de la carta se da a entender que el autor y los destinatarios no se conocen, que solo se conocen por rumores y referencias al margen de todo contacto real. Por ejemplo, en Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vosotros, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, yo he escuchado algo de ustedes. En el 3:2
Dice, escribe, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada para vosotros. En otras palabras, equivale a decir, si han oído que Dios me dio a mí la encomienda de ser el apóstol de los gentiles. Y a uno cuando ve eso le puede chocar. ¿Por qué? Porque si el apóstol estuvo en Éfeso, ya mismito vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero se dice que esta carta es una carta muy impersonal. La de las cartas de Pablo, la menos personal, donde no hay esos saludos a individuos específicamente, y hay ese, diríamos por ahí, ese cuchi cuchi del apóstol con su gente que ama, que quiere. Pues se dice, es muy impersonal para hacer una carta, una comunidad de fe en la cual él había estado 3 años con ellos. Otro problemita que presenta la carta es que en el encabezado de la carta, en los manuscritos más primitivos, no se encuentra la frase que dice a los efesios o a los que están en Éfeso. Solo aparece Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y los santos y fieles en Cristo Jesús. En los documentos más primitivos no aparece en Éfeso, aunque más adelante se escribió y se redactó y se puso. Dice que fue añadido posteriormente. Así que por el contexto de la carta, parece que el autor, los destinatarios no se conocen, y cuando vamos a la referencia bíblica acerca de la comunidad de Éfeso, tenemos que ir a Hechos, capítulo 19, capítulo 20, que habla acerca de la experiencia del apóstol Pablo en ese lugar. Estuvo en Éfeso más tiempo que en cualquier comunidad de fe, que en cualquier ciudad. Y de hecho, al final de ese periodo que Pablo va nuevamente a Éfeso, en el libro de los Hechos, que se reencuentra con ancianos de la ciudad, dice el registro bíblico que cuando Pablo le dice a ellos, se despide y le dice, no nos vamos a volver a ver. Aquellos ancianos de Éfeso, oiga, se agarraron del cuello de Pablo y empezaron a llorar, y empezaron a besarle, y se entristecieron grandemente. ¿Por qué? Porque no iban a volver a ver a Pablo. De las situaciones que aparecen en el libro de los Hechos, en este documento de Éfeso, no hay nada que parezca tener una conexión con eso. Así que lo que se concluye es que la carta a los Efesios, y estoy diciendo, teorizando porque nadie tiene el sartén cogido por el mango, que la carta a los Efesios es una carta circular para ser leída en todas las iglesias de Asia Menor. De hecho, algunos piensan que esa carta iba dirigida realmente a Colosas, y que por la inestabilidad, a Colosas no, a la Odisea, y que por la inestabilidad de la ciudad de la Odisea, y como no se le escribía, ¿verdad?, el nombre, esto hubo un extravío y una situación. Pero esta teoría de la carta circular, cuando hablamos de una carta circular, es una carta que, como la que manda el Departamento de Educación a todas las escuelas, ¿verdad?, informativa. Pues de esa misma manera, para ser compartida. Como hay un texto de Colosenses, que no lo tengo ahora a la mano, donde habla de una carta que se está, ¿verdad?, leyendo, y se está escrito y se está compartiendo, y dice, y compartan esta carta con los de la Odisea. Habían unas cartas que se podían compartir con otras comunidades de fe. Se dice que es evidente que la mayoría de los destinatarios fueron gentiles.
Y mucho se ha dicho acerca de las relaciones que tiene esta carta con los colosenses. Sí, hay cartas ricas en vocabulario y en ese contenido y en esa cuestión sublime acerca de quién es Dios y su grandeza en la carta de Efesios y la carta de Colosenses. Cuando usted la lee se llena. Cuando usted la lee, usted dice: qué grande es mi Dios, qué poderoso es Dios, no tiene límites el Señor. Así que algunos postulan acerca de la relación de estas cartas. Algunos dicen: Efesios no es otra carta, sino una ampliación de la carta a los colosenses. Y entonces los teólogos empiezan a tirarse unos contra otros y decir: eso no es así. Algunos llaman a Efesios y Colosenses las cartas gemelas, porque se parecen tanto y coinciden sus escritos. Pero si fueran gemelas serían gemelos fraternos. Gemelos fraternos son los que no son idénticos. Yo soy gemelo fraterno. ¿Ustedes han visto a mi hermano? Mi hermano es lo mejor en mi vida. Mi hermano es así de alto, bien parecido, musculoso, grande. Hay una película que se llamaba Twins. Pues yo soy Danny DeVito. Mi hermano es el otro. Así que son fraternas porque tienen parecido, tienen similitudes, pero no son idénticas. Uno de los comentaristas dice que cuentan con más de 55 versos que son casi idénticos. Hendrickson, que es el otro comentarista, dice que Efesios contiene 155 versos, de los cuales más de la mitad son paralelos con el texto de Colosenses. Así que usted tiene que leer las dos cartas y darse cuenta que sí hay grandes similitudes. Por ejemplo, Efesios 4, del 2 al 4, aunque no tengo el escrito aquí ahora mismo, y si quiere apunte eso, 4:32 y 5:2, son semejantes a Colosenses 3, del 12 al 15. ¿Ah? Efesios 4, 2 al 4 y 4:32, 5 y 2, o 5 al 2, o 5 a 2, son semejantes a Colosenses 3, del 12 al 15. De hecho, si usted tiene comentarios bíblicos y tiene el comentario de Hendrickson, el comentario de Hendrickson te da todos los paralelos de los textos. Lo que pasa es que no pude sacarle copia para dárselas a todos ustedes porque no se puede, no se pudo. Efesios 5:22 y 5:33 son semejantes a Colosenses 1:22 y 1:28. Son semejantes, pero no son una misma carta, ni tampoco una ampliación. Se escribieron por razones distintas. De hecho, el tono de la carta a los colosenses es un tono polémico, porque el apóstol Pablo está bregando con un problema de herejía. Entonces, por eso el tono es un poco más fuerte. Pero el tono de la carta a los Efesios, algunos dicen que es doxológico o doxología, tiene que ver con la alabanza y adoración. Por eso usted ve que hay, ¿verdad?, unas palabras tan lindas acerca del Señor. Las dos cartas fueron llevadas por el mismo colaborador, Tíquico. Fue el que llevó la carta a los colosenses y también a Éfeso. Parecía, por tanto, que fue destinada a los gentiles conversos. Si agarramos la teoría de la carta circular, que fue destinada a los gentiles conversos de la Odisea, Hierápolis y Colosas, y de otras ciudades de Asia, de las que Éfeso era capital. Y esta teoría, que considera la carta como circular, hace posible identificar
que la carta refiere en la carta a los Colosenses, como dije ahorita, pueden ser prácticamente el mismo método, la misma forma, o tienen que ver, ¿verdad?, con la misma práctica de compartir los escritos. De aceptarse esta teoría, no es difícil comprender cómo las palabras en Éfeso fueron insertadas en manuscritos y por qué la tradición la ha llamado la carta a los Efesios. Porque aunque no era solo para los Efesios estaban ahí porque era parte de las iglesias de Asia Menor. Éfeso era la capital de la provincia, su iglesia era la más prominente de Asia. Desde ahí probablemente enviaron las copias a las demás iglesias. Y aunque no podemos decir a ciencia cierta si la ciudad de Éfeso o por el contraste que hay en este asunto de los destinatarios y lo que Pablo vivió en Éfeso y que acá no hay mucha información, como quiera no podemos cerrarnos a la idea de que no haya sido para esa comunidad. Porque Éfeso desde tiempos muy antiguos fue una gran metrópoli, había ocupado un lugar muy prominente. La habían fundado los atenienses, aunque desde el principio la habitaron en un gran porcentaje de orientales. Y en tiempos de Pablo, era junto con Alejandría y Antioquía uno de los grandes emporios comerciales. Además de política en Asia. De hecho, cuando uno ve la trayectoria del apóstol Pablo, el apóstol Pablo siempre buscó sitios estratégicos para que cuando la semilla del evangelio fuera sembrada, se esparciera por todo el mundo. Los lugares donde había una convergencia de ciudades, de culturas, de pueblos, donde se arraigaban las mañas más grandes de los seres humanos y iba gente de todos sitios. Ahí Pablo, ¿qué? Tiraba la semilla, y esa semilla, ¿qué hacía? Germinaba. Parte de la estrategia de Dios, porque fue lo mismo que Dios hizo en Pentecostés cuando vinieron todos aquellos judíos, ¿verdad?, de los diferentes lugares que estaban en la diáspora y vinieron a la celebración. Allí el Señor los impactó para que el evangelio fuera esparcido por todo lugar. Así que una de las cosas más importantes de esta ciudad de Éfeso era el interés religioso que despertaba. El templo de la diosa Diana. Y fíjese, el templo de la diosa Diana, cuando usted va al contexto de esos capítulos de Hechos, se formó un clase revolú por los plateros que hacían ¿qué? Las imágenes de la diosa Diana, y entonces estaba Pablo predicando y estaban los apóstoles hablando de que no hay otro Dios sino ¿quién? El Dios nuestro. Así que ellos comenzaron a perder dinero, a perder, ¿verdad?, clientes y demás, y entonces hicieron todo un movimiento para sacar a Pablo de carrera y comenzaron a decir mentiras, a calumniar al apóstol y decir, no solamente ellos quieren que nuestro negocio se caiga, sino que ellos quieren destruir el templo. Pero ese templo era una cosa extraordinaria. Dice, esa soberbia construcción era de mármol reluciente, que el guía desde la ciudad fuera de los muros de la misma. Se calculaba que tenía unos 340 metros de largo por 80 de ancho, y que lo sostenía 100 columnas de 16 metros de altura. Cada columna era una verdadera obra de arte. Y dice, era un donativo de algún príncipe. La construcción total duró 220 años. Nosotros no hemos esperado tanto por el templo. Hay gente que dice, el templo, ¿cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo lo vamos a ver? Tenga esperanza. No vamos a llegar a 200 años. Y allí mismo se guardaba el tesoro de los reyes de las naciones, de las riquezas que habían acumulado.
Así que era una ciudad muy importante. Pero, hablando de otro tema acerca de la carta, podríamos decir que a los creyentes que se le estaba hablando en ese momento, aunque no tenemos a ciencia cierta quiénes eran los destinatarios, podemos decir, tenían unas necesidades que iban a ser suplidas por la palabra de Dios, igual que las tenemos nosotros hoy. Así que esa palabra era para ellos y también es para nosotros, que buscándole las 4 o las 5 patas al gato acerca de los destinatarios, la paternidad literaria, el estilo y cuántas cosas, no resolvemos nuestro problema espiritual. Lo resolvemos entendiendo que esta es la palabra de Dios y que Dios utilizó al apóstol Pablo para bendecir una comunidad de fe y que a Dios le plació que en esa bendición estemos hoy usted y yo. Amén. El pensamiento central de Éfeso o de Efesios es la comprensión de la desunión en la naturaleza del hombre en el tiempo y en la eternidad. Desunión entre Dios y los hombres y la convicción de que toda esa desunión puede convertirse en unidad cuando todos los hombres y todos los poderes se unen a Cristo. Cristo es el que lo une todo, va a decir Pablo cuando está hablando a la comunidad de Éfeso. En Cristo todas las cosas se recapitulan, las de los cielos y las de la tierra. Y es bueno cuando uno lee esta carta porque uno ve que la obra de Jesús trasciende. No solo afecta nuestra experiencia como seres humanos en términos de la salvación, afecta a todo. Afecta a la naturaleza, afecta el cosmos, afecta positivamente todas las cosas. Un comentarista dice: la idea clave de Efesios es la reunión de todas las cosas en Jesucristo. Cristo es el centro y en quien se unen todas las cosas. Y es el lazo que todo lo liga. En la naturaleza sin Cristo no hay sino desunión y desarmonía. La naturaleza es un campo de batalla rojo con dientes y garras. El dominio del hombre rompió la unión social que debía evitar entre el hombre y los animales. El hombre se divide de lo que Dios creó. El dominio que Dios le dio al ser humano lo utiliza mal. De hecho, en estos días estaba hablando con una persona y estaba hablando específicamente de este asunto del dominio que Dios nos dio y las capacidades que Dios le dio al ser humano. Y cómo el ser humano ha hecho mal uso del poder. Y cómo los recursos que Dios ha dado a la humanidad, que son suficientes. Hoy hay naciones y hay pueblos que tienen mucho y hay otros que no tienen nada. Y hay gente que utilizan su poder y cuando uno ve cómo son tratados los animales, ahora mismo cuando uno ve la caza de tiburones para cortarle la aleta y los tiran al agua, yo no sé cómo van a poder esos animales sobrevivir. La caza de ballenas indiscriminada, la situación que tenemos actualmente de cómo tantos animales que están en peligro de extinción. El hombre está dividido del hombre. La nación de la nación, la ideología de la ideología, el gentil del judío. El mundo sin Cristo es un mundo dividido, desunido y fragmentado. Lo que es verdad del mundo exterior también lo es de la naturaleza humana. Dice este comentarista, en cada hombre hay una tensión, cada hombre es una guerra civil en marcha. Se libra una batalla entre la parte superior y la inferior del ser humano.
Bueno, la Biblia habla de una lucha entre la carne, entre el espíritu, una lucha. El mismo Pablo dice, yo tengo una pelea porque lo que quiero hacer no lo hago, y entonces lo que no quiero hacer, eso hago. Nos pasa como Homero Simpson. ¿Usted ha visto Homero Simpson? Que el cerebro le dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y él lo hace. Hace lo contrario. El hombre está siempre desgarrado entre el deseo del bien y el mal. Había un cantante cristiano que se llamaba Gabriel Paredes, ¿se acuerdan? Moisés debe acordarse de él. Él decía, dos seres hay en mí que quieren dominar. El uno va con Dios y el otro está muy mal. Y aquí me encuentro yo tratando de descifrar cuál de ellos tomará el control de mi vida. Así que hay una batalla constante. El hombre aborrece su pecado y a la vez lo ama. Así que, para el pensamiento tanto griego como judío de la época de Pablo, esa batalla, esa desarmonía, esa desunión trascendía y se extendía hasta las mismas alturas celestiales. Se está desarrollando una lucha cósmica entre los poderes del mal y los poderes del bien, entre lo bueno y lo malo, los buenos espíritus y los malos espíritus, entre los seres angelicales y los demonios. La gente de la antigüedad creía tanto en esto, y no la antigüedad todavía, y no es que nosotros no creamos en los demonios ni nada de eso. La Biblia habla acerca de este asunto. El problema es cuando esto se lleva al extremo, cuando esto se saca de proporción, y entonces no podemos vivir la vida abundante que Dios nos ha dado, porque estamos en una guerra constante que no podemos ni descansar, que no podemos ni dormir. Y la gente ve al diablo en todos lados. Y tienen un panteísmo donde ven al diablo detrás de esa columna y lo ven detrás de allá de la cámara, y esa mata tiene un diablo y aquel muñeco tiene un diablo, y hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Yo recuerdo cuando era estudiante del MIPA que llegaron unos misioneros colombianos a nuestra escuela, que ellos se quedaban allí con nosotros, los hospedaban. Y venían allá de este movimiento de demonología, y estaba eso allá en un auge, una cosa terrible. De hecho, los muchachitos nuevos que llegamos, los más jovencitos, éramos unos nenes. Y un día cuando me vieron, me preguntaron, oh Dios, pero si aquí ahora dejan niños estudiar. Digo, yo tenía pelo y era un poco menos musculoso. Y ahora más alto. Pero se daba toda esta dinámica, y todavía se da el asunto de la guerra espiritual, la demonología. Hay todo un movimiento acerca de esto, cartografía espiritual y unas cosas que cuando usted ve y busca el fundamento escritural de todo esto, están basadas en la experiencia de seres humanos, donde se le ha dicho, se le ha revelado ciertas cosas. Entonces uno tiene que trabajar esto, ¿verdad? Responsablemente, como dice la Escritura. Nosotros no obviamos la obra del mal y la manifestación del mal. Pero usted ve autores cristianos que hay libros de todas clases, hay libros de demonología que usted los lee y usted dice, Dios mío, ¿dónde pongo el libro ahora? Hay un libro que se llama Cerdos en la Sala, que si usted lee ese libro, usted dice, santo Dios, hasta en la sopa hay demonios. Yo no sé si ese es de Rita Cabeza y otros libros más. Y entonces, la realidad es que hay un mundo espiritual. Y de hecho, el apóstol Pablo utiliza en el capítulo 6, le da una importancia a este tema, y se trabaja el tema de la guerra espiritual y la armadura del cristiano, que Moisés trabajará eso. Yo entiendo que él trabajará eso más adelante. Pero se creía de esa manera. El hombre que había sido destinado a la comunión con Dios se ha extrañado de él. Dios mío, me quedé en la mitad.
Pablo va a plantear a Cristo como el que unifica y pone todo en su lugar. Pablo, que plantea en los Colosenses a Cristo como suficiente, en la carta a los Colosenses, quiere decir que Cristo como suficiente hace que el hombre y todas las cosas lleguen a la unidad cuando lo aceptan. Algunos dicen que cuando Pablo está hablando de este tema de la unidad, es posible que tuviese en mente lo que se conocía como la Pax Romana. Que esto tenía que ver con el dominio romano de todo el mundo y cómo el imperio romano iba trabajando, ¿verdad? Y iba incursionando en los pueblos y conquistándolos para así garantizar esa paz romana. Un imperio que lo unía a todo y lo cobijaba bajo su poder. Y algunos piensan que Pablo tenía eso en mente cuando está hablando del poder de Dios para unir todas las cosas. Pablo dice que la unificación de Dios de todas las cosas en Cristo es parte de un plan divino de traer los tiempos o el kairos a su cumplimiento. Pablo plantea que Dios poseía un plan para el universo antes de crearlo. Y Pablo lo plantea no solamente aquí, yo creo que en la carta a los Romanos también plantea el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Pablo quiere que sus destinatarios sepan que por la resurrección de Cristo, Dios ha derrotado los poderes celestiales adversos y en la asunción y sección celestial de Cristo, Él ha colocado todo en sujeción bajo los pies de Cristo. Él le dio ese dominio, le dio ese poder. Los títulos gobierno, autoridad y poder y dominio, designan fuerzas celestiales, seres que muchas personas, tanto judías como gentiles, temían debido al daño, al parecer arbitrario, que podían hacer. La mentalidad es que el enemigo está por la libre y todas esas huestes espirituales están por la libre y sálvese el que pueda. Eso tal vez lo puede pensar el que no tiene a Cristo. Pero el que tiene a Cristo sabe que el enemigo, oiga, tiene límites y el enemigo para hacer cualquier cosa tiene que ir primero y pedirle permiso a Dios. Y eso es importante entenderlo, porque hay creyentes a veces que están a la merced del enemigo. No, nosotros estamos bajo la mano poderosa de Dios, del soberano Dios. Y si el enemigo hace algo es porque lo permitió el Dios del cielo. Por ejemplo, había un escrito no cristiano ni canónico que se llamaba el Testamento de Salomón, que era una obra repleta de descripciones de los horrores que los poderes demoníacos podían infligir a la gente y que probablemente contiene tradiciones mágicas que se remontan en alguna forma al judaísmo del primer siglo después de Cristo. Salomón, entre comillas, dice que escribió su libro para los hijos de Israel y le dio a ellos para que pudieran conocer los poderes de los demonios y su forma de operar. Tanto los nombres de los ángeles por los que son engañados. Algunos dicen que él tenía ahí unas fórmulas mágicas o tenía ahí la descripción para que los hombres pudieran entender cómo ellos operaban. Otro hombre llamado Plutarco, que escribió otro documento, El terror de los dioses, también tenía en ese documento variedad de ritos mágicos para que pudiesen defenderse de los poderes demoníacos. Por eso Pablo plantea que quien da el poder para vencer es el Dios del cielo, quien que da una armadura que si la usamos toda, porque esa palabra toda no está por casualidad ahí en el documento bíblico, toda la armadura de Dios,
no una parte, toda, es que podemos entonces resistir. Así que ese tema de la unidad planteado, ese tema, ¿verdad?, de los poderes de las tinieblas que también se tienen que sujetar al Dios que todo lo controla y lo une. Y está el tema de la iglesia gloriosa. Yo tengo hasta las 9:30, ¿verdad? Sí. Ok. Y el tema de la iglesia gloriosa o la iglesia suprema es un tema maravilloso. Si usted quiere información acerca de qué somos, de qué es la iglesia, Efesios habla acerca de eso. La iglesia para Pablo no es un producto, y a mí me gustó mucho esto, contingente de la historia, sino un proyecto primitivo en la mente del Creador. La iglesia es más que grupos de seres humanos que se han reunido en la historia. No, es un proyecto que viene de la mente de Dios desde antes que los seres humanos estuviésemos aquí. Un autor que ahora mismo no sé el nombre, de un libro que yo tengo que se llama El Evangelio de Pablo, que habla de todas las cartas de Pablo, hace una distinción entre lo que es comunidad y es iglesia. Y comunidad tiene que ver, sí, específicamente con ese grupo en la historia que se ha desarrollado y se ha movido, y la comunidad de fe. Nosotros llamamos a la iglesia la comunidad de fe. Pero la iglesia tiene que ver con algo más que trasciende. Las metáforas que usa Pablo para hablar de la iglesia en este pequeño documento, la iglesia es la esposa de Cristo. Y si Cristo es bello y hermoso, nosotros también tenemos que ser. Y si Cristo es santo, también nosotros somos santos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ahí están las citas ahí, 1, 22, 4, pero no voy a poder leerlo, 15 y 16. La iglesia es la plenitud desbordante de Cristo. La iglesia es el templo divino cuya piedra angular es el propio Cristo, y los cimientos los pusieron los apóstoles y los profetas. En 2 del 20 al 22. Esta denominación que hace Pablo de la iglesia, este término de esposa, cuerpo, plenitud desbordante, nos lleva a concluir que la iglesia es el instrumento universal de Cristo en su tarea salvífica sobre toda la creación. Si Cristo está uniendo todas las cosas y Cristo está dándole a todas las cosas, amén, la forma que tenían que tener antes de que el pecado dañara todas las cosas, el instrumento más importante que Dios va a utilizar, ¿cuál va a ser? Va a ser la iglesia. El mensaje central de toda la carta de Efesios es la dimensión estructural de la iglesia. La comunidad, como decía ahorita, como acontecimiento histórico, la iglesia como la estructura que envuelve esa comunidad. La comunidad es una parte de la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia, porque Dios tiene partes en todos lados. No somos sectaristas en ese sentido, ni las denominaciones como tal delinean lo que es la iglesia, delinean lo que es una comunidad de fe. Por eso es que cuando entendemos que la iglesia es más que una comunidad de seres humanos, podemos decir lo que dice la palabra: las puertas del infierno que no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Por eso hay lo que se conoce como la iglesia invisible, en términos de que no es una denominación ni un grupo, es que en todas partes del mundo hay iglesia del Señor. Hasta los negritos carabalí de allá que tienen un hueso aquí entre la nariz son iglesias del Señor. Hasta las culturas que son totalmente diferentes a nosotros también son parte del cuerpo de Cristo. Ya en la mente de Dios estaba la iglesia. Algunos le llaman la eclesiosfera, antes de las comunidades eclesiásticas. La iglesia gloriosa es una enriquecida por todas las bendiciones de la salvación de Dios. Por eso decíamos al principio, no hay por qué vivir una vida endeble, ni estar raquítico, ni estar muertos de hambre en el Señor.
es una iglesia enriquecida por todas las bendiciones de la salvación de Dios, solamente por su gracia derramada, tanto sobre judíos y gentiles, para la alabanza de su gloria. Hablando de la unidad de la iglesia, que es uno de los temas que toca esta carta, el que produce la unidad en la iglesia es el Espíritu de Dios. Es el que la produce y la mantiene. Por eso dice el capítulo 4, el verso 3, y recomienda a los creyentes solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu es quien ha revelado a los apóstoles y a los profetas el misterio de que la iglesia es un nuevo cuerpo. Y dice, y que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo le dice, nosotros no somos ni de segunda categoría, nosotros somos gentiles, nosotros no somos, no, nosotros somos parte de dos pueblos. ¿Hizo qué? Hizo uno. Los cristianos entristecen al Espíritu cuando se comportan de manera que perturban la armonía de la iglesia. Por eso dice en el 4:30, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis creados para el día de la redención. Pablo, por otro lado, da pautas específicas a sus líderes de cómo pueden procurar la armonía social, mantener la unidad. Si el fin de Dios es unir todas las cosas en Cristo, ¿quiénes son los que debemos dar el ejemplo? Pues la iglesia. La iglesia es el ejemplo para el mundo, para el universo. ¿Qué le recomienda el apóstol Pablo a estos destinatarios para procurar la armonía social? Número 1, deben ser siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y es bueno que diga en amor, porque hay gente que se tolera, pero se están comiendo acá arriba, aguantándose. Eso es lo primero. Número 2, deben reconocer la diversidad de dones que Cristo ha distribuido en la iglesia para promover el servicio de unos con otros y la mutua edificación. Debemos entender que Dios ha dado dones y talentos para eso. 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 3, deben hablar verdad, deben abstenerse de palabras que no edifican y reemplazarlas con palabras llenas de gracia. Oye, si uno hace esa listita y uno se autoevalúa constantemente, uno va a procurar mantener la unidad de la iglesia. Dice el verso 29 de ese capítulo 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, útil para la edificación. No hablen lo que no conviene, si no edifica. ¿Verdad? Si no bendice. O sea, mantener la unidad. El Espíritu es quien nos une. Pero nosotros como creyentes tenemos que trabajar, o sea, mantener un grupo de personas con diferentes caracteres, con diferente formación, con diferente background, la palabra en español no sé, trasfondo, pues no es fácil. Que se amen y se quieran. Y en este caso judíos y gentiles. La identidad de la iglesia es otro de los temas que aborda el apóstol Pablo.
Pues usted me pregunta qué yo dije, yo dije 2 o 3 cositas ahí, tú después lo... La identidad de la iglesia. Dios ha escogido a la iglesia para que sin mancha. La santidad debe ser un distintivo de la iglesia. Y no estamos hablando de la santurronería, estamos hablando de la santidad. Claro. Que tiene que ver con sí, guardarnos del mal y del pecado. Y tiene que ver también con madurez. Y tiene que ver también con ser de una sola pieza. La armonía es un distintivo de la iglesia. Cuando una iglesia está hecha a pedazos, como la estaba la iglesia de Corinto, yo soy de Pablo, de Cefas, de Apolo, yo tengo este grupito aquí, este grupito allá, dejamos de ser iglesia, pues dejamos de ser cuerpo. Entonces una mano desmembrada, el cuerpo no puede funcionar, o sea, somos cualquier cosa menos iglesia. Nos convertimos en una institución humana, pero no en la iglesia. Pablo insta a sus lectores a vivir de manera digna, o a manera en la cual se distingan. Distinguen. Y entonces hace una comparación entre la antigua vida y la nueva vida. En el capítulo 4, versos del 22 al 24, que vivan conscientes de la nueva creación que son en Cristo. Dice el verso 22: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Pablo les insta para mantener o para tener esa identidad cristiana a imitar a Dios, y su conducta utilizarlo como referencia a Cristo. Cristo es el modelo. Si queremos saber cuál es el corazón de Dios, miramos a Cristo. Él fue el que vino a representar al Padre, así que a Él es quien debemos imitar. Así que una de las cosas que hizo Cristo fue perdonar. Y está en el 4:32. Habla de que nos debemos perdonar unos a otros. También habla de sacrificarnos. ¿Qué hizo Cristo? Se sacrificó por nosotros, por la humanidad. No solo por nosotros, por la humanidad. Por aquellos que no quieren saber de Él. Y ser santos. Él es el modelo más grande que podríamos decir tenemos de santidad. Y luego habla de la armadura de la iglesia, que es la armadura de Dios. Aunque hay un pasaje que habla también, que tiene que ver con la cuestión doméstica, y habla de la familia, y habla del matrimonio, y da consejos a los maridos, y da consejos a las esposas, y le dice que el modelo es Cristo. A los hombres le dicen: aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y a rayete. La vara está alta, ¿oyó? Pero también le habla a las esposas que respeten a sus maridos, que respeten a sus esposos. Y luego da esta información importantísima sobre la lucha y la batalla. Así que es presentada a la iglesia como modelo de un universo unido. Somos el ejemplo. La sabiduría de Dios en toda su infinita diversidad debe ser proclamada por la iglesia. La iglesia es la que proclama esa unidad de Dios y esa obra de Dios. Y quería leer algo aquí para terminar.
una de las palabras que más utiliza el apóstol es este asunto del misterio de Dios que ha sido revelado. Y cuando hablamos de misterio de Dios que ha sido revelado, es que la revelación de Dios ha sido gradual y progresiva. De hecho, cuando uno lee la carta a los hebreos, habla del Dios que se manifestó de esta forma y habló a través de ángeles, y habló a través de profetas, y habló a través de la escritura, y habló a través de esto, y ahora nos ha hablado a través de ¿quién? A través de su Hijo. Y ya no, después que nos habla a través de su Hijo, no necesitamos nada más, ni revelación extrasensorial, ni cosas. No. Pero Pablo habla de esa experiencia, de ese misterio que le fue revelado a él, y habla precisamente de este asunto de que los gentiles también son incluidos como parte del pueblo. Como parte del pueblo. O sea, también, gracias a que estamos en Cristo, estamos en su cuerpo, la iglesia. Efesios se enfoca en la doctrina básica de la iglesia, qué es y cómo funcionaron los creyentes dentro de ella. Y esa verdad todavía está latente. Y esa función que tiene la iglesia que desempeñar todavía está latente. Y yo creo que es importante que nosotros así lo podamos entender. Cuando uno va a estudiar todos los libros y las cartas del apóstol Pablo, siempre hay sus detractores y siempre hay quienes están de acuerdo. La iglesia primitiva siempre entendió, y los historiadores, que el apóstol Pablo fue el hombre que Dios utilizó para hablar, ¿verdad? Y traer esta revelación tan extraordinaria de quién es Dios y de qué es su iglesia. Y yo creo que es suficiente para que nosotros como iglesia podamos vivir una vida victoriosa. Amén. 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 Yo creo que ya estamos yendo. Si alguien tiene algo que añadir, nos vamos a las 9:30. Les preguntan a Moisés todo lo que quieran. Diga usted. Hermanos, buenas noches. La verdad que estamos ante una carta del apóstol Pablo que, Dios mío, en la misma carta a los Efesios, Pablo ora para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Para ver lo que somos en Cristo, para ver, y por eso él ruega, yo voy a rogar, voy a orar por ustedes para que sus ojos sean abiertos y puedan entender lo que hay aquí dentro, la profundidad dentro de esta carta. Y entonces yo le sugiero pues que oremos para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y nos dé espíritu de sabiduría, porque él dice, voy a rogar por ustedes que Dios le dé espíritu de sabiduría, de revelación, porque además de una doctrina, dentro de ella hay una revelación para nosotros disfrutar de lo que estamos en Cristo ya. O sea, porque estamos sentados en lugares celestiales y desde ese punto de vista se nos invita a andar en Cristo y para entonces estar firme contra las acechanzas del diablo, porque tenemos lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados en lugares celestiales. Por eso Dios nos ha colocado a nosotros también en lugares celestiales para que en Cristo podamos resistir al diablo, huya de nosotros, lo tengamos sometido allí en Cristo mediante la fe en Jesús. Es algo maravilloso esta carta. Entonces oremos pues para que Dios en esta oportunidad que nos invita a leer, a disfrutar de esta enseñanza en Efesios, se nos abran los ojos, nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de quién, de Él, de Cristo, del Hijo de Dios. Amén. Amén. Eso es una carta. Sí. Eso es así, una carta extraordinaria. Amén. Amén. ¿Estamos de pie? Amén. Vamos a orar por alguna petición. ¿Tienen alguna petición? Vamos a orar.